Hola, mi nombre es Rodrigo Liendo, soy cirujano de hombro. Hoy día vamos a hablar sobre luxación anterior de hombro. La luxación anterior de hombro es muy importante en la anatomía y también entender la clínica. Estos son pacientes que llegan a la urgencia, tenemos que identificar rápidamente cuál es su lesión, tenemos que comprender las maniobras de reducción y saber qué hacer con estos pacientes. Los contenidos que nos planteamos son saber la anatomía relevante, conocer del episodio de la luxación la clínica, el examen físico, imagenología, conocer dos maniobras de reducción y cuál es el manejo post-reducción del paciente, ¿ya? Vamos a dejar para el final las preguntas. La estabilidad de esta articulación depende de los músculos. Existen 18 músculos que cruzan esta articulación, pero los más importantes son los del manguito rotador. Ellos son los que se encargan de la mayor estabilidad de esta articulación glenohumeral. Siempre hemos hecho una analogía como una foca que sostiene una pelota. Si se pierde este equilibrio, se cae la pelota, se luxa la articulación. Si miramos la glenoides desde el frente, vamos a ver que en la zona alrededor de ella existe una estructura que se llama el labrum. Y en la zona anteroinferior es la zona donde se lesiona este labrum con mayor frecuencia en las luxaciones anteriores. Ahí se insertan tres ligamentos muy importantes en los glenohumerales superior, medio e inferior. Y el inferior es el más importante para la estabilidad de esta articulación. Vemos un dibujo, el de la izquierda, donde se ve la glenoides con la lesión del labrum anterior inferior, y en el otro el mismo esquema mirado del sagital, donde podemos ver arrancado el labrum, que sería la estructura importante. Los pacientes se presentan con una historia de un mecanismo indirecto, es decir, en una posición donde golpea la mano en abducción, rotación externa, hace fuerza de palanca sobre la articulación del hombro, y ahí se produce la luxación. Es bastante evidente cuando llegan, pero hay que saber identificarlo. Se ve una asimetría en los hombros y el hombro afectado se ve con el brazo más largo, el paciente lo sostiene, y una deformidad que llamamos encharretera. ¿Qué significa eso? Que el acromion está prominente, la zona de la glenoides, el deltoides cae derecho y uno podría tocar la glenoides y la cabeza se palpa en la zona axilar. Muy importante palpar los pulsos distales, posibles lesiones vasculares. También es importante palpar la zona lateral por las lesiones neurológicas, en este caso el nervio axilar, que se lesiona muy frecuentemente y hay que identificar si se lesionó previo a la lesión, a la maniobra, en qué momento, ¿ya? La sensibilidad se mide en esa zona. Una vez que tenemos un paciente con una alta sospecha de una luxación, pedimos un set de radiografías de hombro, que es una anteroposterior, lateral y una axial. Como pueden ver, la de la izquierda, la anteroposterior, vemos que la glenoides está en una posición y la cabeza está superpuesta. Está en la zona inferior, como pueden ver si lo miran respecto a la coracoides. En la zona lateral podemos identificar mucho mejor que esta cabeza está hacia anterior. Ya sabemos que está antero-inferior. Y la axial nos ayuda a ver fractura y también a entender mejor la posición de la cabeza. También es muy necesario. Lo ideal es que a lo menos en dos radiografías identifiquemos que esta cabeza está luxada y hacia dónde está. Y hay que buscar las posibles fracturas asociadas. Esto es una patología que se maneja a urgencia, ojalá en un plazo no mayor a 6 horas. Se asocia a más riesgo de lesión del cartílago y necrosis de la cabeza humeral cuando nos demoramos mucho. Lo importante es que tenemos que reducir la articulación y eso es una maniobra sobre un paciente. Muy importante un consentimiento informado con las posibles complicaciones y evaluar al paciente después de la reducción. Vamos a ver dos maniobras. Una, tracción contra tracción. Como pueden ver en las imágenes, el paciente está en una camilla con una sábana que le da vuelta. El operador, que podrían ser ustedes, va a traccionar el brazo en una dirección, va a estar haciendo abducción, rotación externa y va a llevar la cabeza de la glenoides pasando el ecuador y la cabeza humeral se impacta y vuelve a su posición. En eso consiste, en una tracción para llevarla. Otro método muy importante que puedan conocer es el método Snowbird. ¿Por qué lo presentamos? Porque puede ser hecho sin una camilla, sentado el paciente. Podríamos sacar un operador y el paciente se tiene que mantener sentado. Ahí se basa en que se tracciona hacia inferior, como pueden ver con una cinta, el paciente está sentado, el operador usa el pie, usa su gravedad y su peso y la cabeza va bajando y el deltoides la vuelve a la glena. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas, pero podríamos
decir que la dificultad del método Snowbird es que necesita un paciente que coopere, y la dificultad del método de tracción contra tracción es la fuerza que hay que hacer con los brazos. Hay maniobras que uno puede usar el mismo peso, pero empiezan a ser un poco más complejas. Lo importante es que las estructuras cicatricen, y eso se produce con el brazo en abducción, rotación interna. Ahí hay que mantenerlo y eso estimula la cicatrización. 2 o 3 semanas según la edad. Y lo segundo es la rehabilitación, o sea, potenciar los músculos que ayudan a la estabilidad. Y eso es la kinesiología, habitualmente entre 4 a 6 semanas. Eso lo manejan los kinesiólogos. Nosotros tenemos algunos ejercicios que están puestos en unos videos que pueden hacer link después, y cómo usar este inmovilizador y cómo hacer maniobras mientras estás inmovilizado para vestirse, desvestirse, ese tipo de cosas. No es fácil usar un inmovilizador. Existen indicaciones de cirugía inmediatas o que lo definimos como cuando no podemos reducir el hombro o cuando hay fracturas que están desplazadas. Pero las complicaciones más importantes es que haya una recidiva, o sea que vuelva a ocurrir una luxación, ¿ya? Y es más común en los jóvenes o en los adultos mayores cuando hay lesiones de manguito rotador o cuando hay esta fractura. Básicamente, en resumen, las indicaciones de cirugía es cuando hay inestabilidad, o sea que la luxación se repite o la articulación no es capaz de mantener en su lugar esto. Como conclusión, es muy importante conocer la anatomía por la musculatura, por los ligamentos, el labrum, reconocer al paciente en urgencia, conocer maniobras de reducción. Esas después ustedes las practicarán cuando estén en el internado, y saber qué hacer con este paciente después. También conocer cuáles casos uno debería derivar a una cirugía. Tenemos alguna bibliografía donde pueden observar algunos videos, conocer estas maniobras de reducción y saber un poco más qué pasa con los pacientes después que uno los reduce. Muchas gracias.